acompaño yo, Pepa. El día de hoy estaremos hablando sobre una sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en fecha 13 de marzo del 2018, conocida como Caso Carvajal y otros versus Colombia. Este caso es muy importante porque habla de la vulneración de los derechos de un periodista, dejando un precedente en el derecho internacional. Ahora nos hablará un poco más al respecto nuestro periodista Esteban. Muy buenos días, Pepa, claro que sí. El 22 de octubre del año 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sometió a la jurisdicción de la Corte Interamericana el caso de Nelson Carvajal y otros contra la República de Colombia. El caso se relacionaba principalmente con el homicidio de este periodista, Nelson Carvajal, el cual ocurrió el 16 de abril de 1998. De acuerdo con lo señalado por la comisión, existirán elementos de convicción suficientes y consistentes para concluir que Nelson Carvajal fue ejecutado por motivos relacionados con el ejercicio de su profesión como periodista. Con todo esto con el fin de silenciar su trabajo periodístico en la revelación de actos ilícitos supuestamente cometidos bajo el amparo de las autoridades locales y que existieran una serie de indicios sobre la participación de agentes estatales en estos hechos. La comisión consideró que los hechos constituyeron una violación del derecho a la vida de la víctima y de su derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Asimismo, la comisión indicó que el Estado no condujo nunca una investigación seria, diligente, oportuna dentro de todo lo sucedido. Todo ello en un contexto de amenazas y hostigamiento a los familiares del periodista, que habrían tenido como consecuencia la salida del país. A su vez agregó que dentro del caso se refiere también a las alegadas violaciones a las garantías judiciales y protección judicial en la investigación y el proceso penal, así como la alegada situación de impunidad en que supuestamente permanecieron los hechos durante un plazo que no sería razonable. La comisión concluyó que la ausencia de una investigación diligente y la falta de protección estatal han afectado la integridad psíquica y moral de los familiares, lo que llevó a alegar una violación de la integridad personal, así como el derecho de circulación y de residencia en Colombia, por la alegada salida forzada de Colombia. A continuación, mi compañera Valentina con los hechos de la sentencia. Muchas gracias, Esteban. Ahora les hablaré yo, Valentina González, periodista, acerca de los hechos que se presentaron en esta sentencia. A. Contexto. B. Sobre Nelson Carvajal y su homicidio. C. Los procedimientos jurisdiccionales. D. Amenaza a los familiares de Nelson Carvajal y a participantes en el proceso. E. Medidas de protección adoptadas por el Estado para los familiares de Nelson Carvajal y a los testigos en el proceso. Bueno, y un dato importante que hay que recalcar es que con relación a este contexto de violencia contra periodistas, de acuerdo a la información del Comité para la Protección a Periodistas en el año 1997, Colombia ocupó el segundo puesto en la lista mundial de periodistas ejecutados y en el año de 1998 ocupó el primer lugar, siendo catalogado como el lugar más mortífero para la prensa en el mundo. Ok, Valentina, ¿y nos puedes contar un poco más acerca de Carvajal? Claro, Pepa. Nelson Carvajal nació el 16 de agosto de 1961 en el municipio de Pitalito, departamento del Huila, Colombia. Era director de los programas radiales Mirador de la Semana, Amanecer en el Campo y Tribuna Médica, transmitidos por la emisora Radio Sur en el municipio de Pitalito. Nelson Carvajal informaba y denunciaba asuntos de interés local, particularmente vinculados con irregularidades en la administración de fondos públicos, hecho de corrupción y lavado de dinero provenientes del narcotráfico de la zona y en el departamento del Huila en general. Según lo mencionaron diversos testigos, al momento de la concurrencia de los hechos del presente caso, Nelson Carvajal estaba trabajando en un reportaje sobre lavado de dinero proveniente del narcotráfico y tráfico de armas de la zona, lo cual es bastante importante para llevar a cabo esta sentencia. Bueno, ¿y cómo se presentó la muerte de Carvajal? El 16 de abril de 1998, aproximadamente a las 6:15 p.m., Nelson Carvajal fue privado de su vida cuando salía del centro educativo Los Pinos y se disponía a subirse en su motocicleta. Un hombre le disparó con un arma de fuego 7 veces y luego escapó en una motocicleta con otro individuo que lo estaba esperando. Otro dato importante es que al inicio de la etapa de instrucción del sumario, la Fiscalía Seccional 22 indicó que, cito, de lo esbozado hasta el momento, puede deducirse que el homicidio del periodista Nelson Carvajal fue con ocasión
a causa de su profesión, en especial por la modalidad de denuncia que él había aportado. A la igual conclusión llegó la Fiscalía Regional Delegada con base en los informes de inteligencia, los testimonios directos y bajo reserva y las pruebas documentales recaudados en la etapa de instrucción. Cabe resaltar que también durante esta etapa de instrucción del sumario y el proceso penal se esbozaron al menos 4 hipótesis de investigación respecto de la concurrencia y móvil del crimen contra el periodista Carvajal, a saber son: A. Concurrencia del entonces alcalde local y otros. B. Concurrencia de un exconcejal y empresario local y otros. C. Ocurrencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, las FARC. Y D. Concurrencia de una banda criminal del barrio Porvenir de Pitalito. Bueno, ahora los explicaré un poco. Concurrencia del entonces alcalde y otros. Durante la investigación, las autoridades encargadas manejaron como hipótesis la concurrencia del entonces alcalde de Pitalito, de conformidad con el informe de la Fiscalía Regional Delegada del 18 de enero de 1999. Semanas antes de su homicidio, Nelson Carvajal había denunciado irregularidades en la compra de un terreno por parte del alcalde. Dicho terreno sería utilizado para la construcción de un parque ambiental. Adicional a esto, el 17 de abril de 1998, día siguiente de su muerte, Nelson Carvajal tenía que declarar ante la Personería Municipal respecto a su reportaje sobre estos hechos. La investigación en contra del exalcalde de Pitalito precluyó en el 2000. No obstante, en diligencias de investigación llevadas a cabo posteriormente en el año del 2006, un testigo desmovilizado de las FARC aseguró ante un fiscal especializado que entre los autores del homicidio de Nelson Carvajal se encontraba el exalcalde de Pitalito y un empresario local. B. Concurrencia de un exconcejal y empresario local y otros. Según el informe de la Fiscalía Regional Delegada de 18 de enero de 1999, semanas antes de su homicidio, Carvajal había denunciado irregularidades en la construcción de una urbanización en Pitalito por parte de un constructor y exconcejal. La Fiscalía Regional Delegada emitió una resolución en la que indicó que no le cabía duda que Nelson Carvajal, en su condición de concejal y periodista, desató una serie de denuncias públicas por las presuntas irregularidades cometidas por los implicados en sus distintos actos públicos y privados, que en forma directa o indirecta afectaron algunos de los intereses. Asimismo, señaló que las denuncias de Carvajal originaron algunas investigaciones por las irregularidades puestas en conocimiento ante la construcción de la referida urbanización. La Fiscalía Regional Delegada calificó la etapa sumarial y profirió acusación penal contra un empresario, un exconcejal y otro individuo. C. Concurrencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, las FARC. Aunque inicialmente la Fiscalía descartó esta teoría, el Juzgado Único Penal del Circuito Especializado la aceptó basándose en el testimonio y pruebas presentadas por la defensa. Testigos y anotaciones de inteligencia señalaban a miembros de las FARC como autores del asesinato. A pesar de esto, la hermana del periodista, Judith Carvajal, mencionó que un miembro de la guerrilla negó la participación de las FARC en el homicidio. Esta hipótesis sigue siendo investigada por las autoridades. D. Concurrencia de una banda del barrio Porvenir de Pitalito. La Fiscalía Especializada en Diligencia de la Audiencia Pública de Juzgamiento indicó que dentro de las versiones rendidas se señaló que el homicidio pudo haber sido perpetuado por miembros de una banda de delincuentes del barrio Porvenir de Pitalito. Posteriormente, la Fiscalía indicó que esta hipótesis era de menor importancia y fue considerada y luego descartada. Bueno, chicos, me está entrando una llamada. Tin, 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 tin. Es el especialista en derechos humanos. Vamos con él. La Pepa, claro que sí. La Corte analizará los alegatos respecto a los derechos humanos conforme al siguiente orden. A. Derecho a las garantías judiciales y a protección judicial de Nelson Carvajal y de sus familiares. B. Derecho a la vida y a la libertad de expresión de Nelson Carvajal. Y C. Derecho a la integridad personal, a la vida privada familiar, a la protección de la familia, del niño y de circulación y de residencia de los familiares de Nelson Carvajal.
Respecto a la vulneración del derecho a la vida del señor Nelson Carvajal, la Corte observa que los representantes y la Comisión plantearon alegatos en los cuales señalan que el Estado habría violado el artículo número 4 de la Convención en perjuicio de Nelson Carvajal por, primero, una posible participación de funcionarios públicos en la comisión de su homicidio y, segundo, por una alegada falta al deber de garantía toda vez que el Estado no cumplió con sus obligaciones de investigar, proceder a los autores del homicidio del periodista. Otro derecho que le fue vulnerado al señor Nelson Carvajal es reconocido en el artículo 13 de la Convención, el derecho a la libre expresión. La Corte ha indicado que dicha norma protege el derecho de buscar, recibir y difundir ideas e informaciones de toda índole, así como también el de recibir y conocer la información e ideas difundidas por los demás. Asimismo, la Corte ha destacado que la profesión de periodista implica precisamente el buscar, recibir y difundir información. El ejercicio del periodismo, por tanto, requiere que una persona se involucre en actividades que expresan definidas o encerradas en la libertad de expresión garantizada dentro de la Convención. Otro derecho vulnerado dentro de este proceso ha sido el derecho a la integridad personal, a la vida privada familiar, a la protección de la familia, del niño y de circulación y de residencia, es el de los familiares de Nelson Carvajal. La comisión alegó que la responsabilidad del Estado por no haber investigado el homicidio de Nelson Carvajal con la debida diligencia ha afectado la integridad psíquica y moral de los familiares identificados dentro de este proceso. Además del sufrimiento y angustia que genera que a más de 20 años de los hechos no se hubiese llegado a una determinación judicial de lo ocurrido. Además indicó que los familiares habían sufrido reiteradas amenazas y hostigamientos, a lo cual se habría sumado la falta de medidas de protección y de garantías de investigación independiente, lo cual habría tenido un efecto amedrentador e intimidante en ellos. Del mismo modo, sostuvo que la falta de protección de los familiares se prolongó por un largo periodo. Y por último estaremos hablando de las reparaciones. El tribunal considera parte lesionada en los términos del artículo 63.1 de la Convención Americana a quien ha sido declarado víctima de la violación de algún derecho reconocido en la misma. Por tanto, esta Corte considera como parte lesionada a la víctima directa, Nelson Carvajal y también a sus familiares, quienes serán considerados beneficiarios de las reparaciones que la Corte ordena. La Comisión solicitó que se ordene al Estado realizar una investigación completa, imparcial, efectiva y dentro de un plazo razonable que permita esclarecer las circunstancias del homicidio de Nelson Carvajal y determinar las responsabilidades correspondientes. Medidas de rehabilitación, satisfacción, restitución y garantías de no repetición. Medida de rehabilitación. Los representantes solicitaron a la Corte que se le ordene al Estado brindar asistencia médica y psicológica a los integrantes de la familia Carvajal. Medidas de satisfacción. A. Publicación y difusión de la sentencia. B. Acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional. Medidas de restitución. Los representantes solicitaron a la Corte que se ordene al Estado garantizar las condiciones de seguridad para el retorno de los familiares de Nelson Carvajal, ya que estos se encuentran desplazados. Y por último, garantías de no repetición. Los representantes solicitaron que se fortalezcan las medidas de prevención y protección a los periodistas en Colombia. En el mismo sentido, la Comisión requirió que se sigan adoptando medidas eficaces de protección para garantizar la seguridad de los y las periodistas que se encuentran sometidos a un riesgo especial por el ejercicio de su oficio, ya sea que las amenazas provengan de agentes del Estado o que sean originadas en particulares. Bueno chicos, eso es todo por hoy, ¿eh? Que tengan un muy buen día. Hasta luego.